compañeros y compañeras, amigos y amigas del Ateneo de Madrid. Es un placer estar aquí, como siempre, y hablar sobre todo de este tema, del tema de la alternativa republicana, de cómo construirla en España y cómo avanzar hacia ella, ¿no? Mirando a la Segunda República, pero sobre todo buscando la Tercera República, que es de la que tenemos que hablar y la que toca a nuestro siglo, ¿no? Mirad, yo creo que estamos en una época de crisis, pero justamente en las épocas de crisis es cuando surgen las alternativas, es cuando surgen los cambios, las rupturas y los procesos revolucionarios, ¿no? Entonces, ¿en qué momento estamos? Un momento que conocéis perfectamente, un momento en el que la democracia, palabra que significa en griego, ¿no? Fijaros cómo está Grecia, pero en griego significa poder del pueblo. Eso es lo que significa la palabra democracia. Y uno se pregunta si efectivamente el poder en España hoy lo tiene el pueblo o lo tiene más bien la banca, la clase alta, la oligarquía o esta especie de, bueno, esta democracia neoliberal que no es democracia real, ¿no? Los republicanos no creemos en esta democracia neoliberal, que lo que ha traído a España en este momento es una situación pues casi de excepcionalidad, una situación de crisis ya no coyuntural, ¿no? Porque van pasando los años y la crisis se agrava. Estamos ante una crisis de Estado y yo creo que conviene que hagamos la radiografía cuanto antes, una crisis de fondo, de régimen, donde España y sobre todo el pueblo está al borde del precipicio, ¿no? Está al borde, está al pie o a los pies de los caballos, que es a donde nos han dejado pues este proyecto europeo neoliberal que algunos ya dijimos hace años que conducía a muy malos caminos y que después de la reforma constitucional que se pactó del golpe parlamentario que denunció Izquierda Unida con la reforma constitucional de octubre del año pasado, pues se ha decidido darle un trato preferente a una deuda, al pago de una deuda que no creó el pueblo español, que fue creada por la banca, pero va a ser el pueblo el que pague esa deuda, ¿no? Está siendo ya el pueblo, con los recortes sociales, el que esté pagando esta deuda. Esta crisis es totalmente injusta, no la ha creado el pueblo, no lo merece el pueblo español, y si la democracia o la monarquía democrática o la democracia monárquica es esto lo que tiene que ofrecer, yo creo que tenemos que empezar a hablar de la alternativa republicana con toda claridad. No es posible que aceptemos que en este país hay 517 desahucios al día. No podemos aceptar que desde el año 2008 el derecho a la vivienda se ha negado a 400.000 personas que han sido expulsadas de sus viviendas por una crisis bancaria. Tenemos al presidente de los empresarios, el señor Díaz Ferrar, el presidente anterior, que acaba de ser detenido por diversos delitos que eran en parte conocidos, pero acaba de ser detenido. No sabemos si lo va a indultar Gallardón porque lo indulta todo, pero de momento está detenido por una serie de golferías y de corrupciones que ha cometido, ¿no? Bueno, si este es el presidente de los empresarios, ¿cómo será que los empresarios lo ven como modelo o lo vieron como modelo, ¿no? Pero estos son los empresarios que tenemos en este país. Tenemos una democracia que tiene el 57% de la gente hoy sin empleo, de la gente joven. Acabamos de batir un nuevo récord en desempleo y sigue subiendo. Se han bajado los impuestos a los ricos, tanto en la etapa de Rodríguez Zapatero como ahora de forma totalmente descarada en el gobierno de Rajoy, ¿no? Es decir, la fiscalidad, los impuestos en este país los pagamos los trabajadores, los paga la gente humilde, los paga el pueblo, ¿no? Y sin embargo se ha consentido lo que es un delito, la evasión fiscal. ¿Cómo puede ser que el señor Rajoy haya legalizado o haya permitido la impunidad de la evasión fiscal en este país, ¿no? Aquí un señor deja de pagar unos meses una vivienda y se le expulsa de su vivienda y se le pone en la calle, pero una serie de empresarios que roban el dinero de este país, se lo llevan a Suiza o a donde sea, a cualquier paraíso fiscal, y no lo declaran en España, no pagan la obligación tributaria que deben y se les perdona sin ningún tipo de problema, ¿no? Esta es la democracia que tenemos. Tenemos unas tasas en este año universitarias que han pasado, fijaros, de ser unas tasas que se pagaban en la universidad de media en España 700 euros, en la universidad pública, claro, la privada muchísimo más cara, la pública, en un año, con las medidas que ha tomado el señor Rajoy, la media universitaria de matrícula en España ha pasado a 1.700 euros por persona, por estudiante. Eso va a expulsar otra vez de la universidad a los hijos de los trabajadores, ya lo está haciendo, ¿no? Por eso se están yendo de este país, están emigrando, ¿no? La educación y la sanidad, pues sabéis cómo está, con un intento terrible de privatización de la sanidad pública para ponerla en manos de empresas que son al final empresas del Partido Popular, como la famosa empresa
empresa Capio, Sociedad Anónima, que si buscáis en Google, en Internet, veréis que hay varios accionistas que son el señor Rodrigo Rato o la señora Teresa Echaniz, que es hermana del que fue consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, el señor Echaniz, o incluso del marido de la señora Cospedal, ¿no? Con este descaro actúa el gobierno para convertir los derechos sociales en lo que son, en lo que es un negocio. Esta es la radiografía de la democracia española neoliberal que tenemos, que desde luego no es la democracia que buscamos y pretendemos los que estamos en la mesa. Por tanto, creemos efectivamente que, como ha dicho Miguel Pastrana, en nombre de UCR, los que estamos en la mesa creemos que hay que intentar promover esa nueva Constitución, una nueva Constitución republicana, puesto que la actual ha quedado vacía de contenido, ha quedado absolutamente, no obsoleta, sino simplemente vacía de contenido, ha quedado en papel mojado, diríamos, ¿no? Bueno, pues ¿qué pasa cuando una democracia es incapaz de hacer cumplir su propia legalidad? Pues tendremos que buscar otro modelo de democracia. Y ese modelo de democracia no es otro, compañeros y compañeras, que la República Federal, solidaria, socialista, laica, ¿no? Ese es el modelo al que queremos caminar los que estamos aquí, o al menos la Junta Estatal Republicana, que agrupa hoy por hoy, en un solo año, a 40 asociaciones republicanas de este país, ¿no? Mirad cómo está la monarquía en España. Está mucho peor, afortunadamente, que hace años. Recordad que hace años era un tabú el hecho simple de criticarla. No se podía criticar, nadie abría la boca en contra. Y bueno, sí, era muy campechana, pero la realidad es que era una monarquía como la copa de un pino, ¿no? La monarquía hoy es una... Como los elefantes, está en vías de extinción. A los elefantes tenemos que defenderlos, porque es un patrimonio natural. A la monarquía tenemos que combatirla, o desde luego, yo creo que intentar terminar democrática y pacíficamente con ella. No solamente porque es un absurdo racional que en la jefatura de un Estado, en pleno siglo XXI, se herede de padres a hijos como puede heredarse una finca en Andalucía, ¿no? No, creemos que además la democracia, la monarquía tiene un coste económico altísimo. En época de crisis ha demostrado además ser muy frívola y muy poco solidaria. Tiene abierto, no cabe duda, un debate interno sobre la sucesión, sobre si hay que suceder en vida a Juan Carlos I y nombrar a Felipe el heredero y, digamos, el futuro promotor. Ese debate también está sobre la mesa, pero para nosotros y para el pueblo español, en el siglo XXI, pasado muchos años ya, del año 75, la monarquía para nosotros es forma parte de la élite, forma parte de la oligarquía, de una familia privilegiada y nada tiene que ver con la democracia que buscamos, ¿no? Bueno, además, como sabéis, hay grandes negocios opacos y desde luego turbios debidos a la cercanía del rey a demasiados empresarios españoles de las transnacionales españolas o incluso de las casas árabes, ¿no? Y sabéis que detrás del por qué no te callas de Juan Carlos I a Hugo Chávez había más bien escondido un qué hay de lo mío respecto a las empresas transnacionales, ¿no? Eso lo dejo ahí. Para añadir también que es intolerable que hoy en día, en el siglo XXI, todavía tengamos una constitución monárquica en la que la figura del rey tenga la inviolabilidad jurídica, es decir, que no pueda ser procesado si comete un delito, ¿no? Yo creo que eso es toda una antigualla que quedó en el atado y bien atado de la transición con la que hay que acabar inmediatamente, ¿no? Esa impunidad jurídica que tiene el rey, no sabemos si también es una de las razones por las que no quiere aplicar. Ese debate, repito, está ahí. Parece que doña Sofía y Felipe obviamente buscan la sucesión ya y parece ser que otros monárquicos no están en ese hilo, pero ese es el debate en el que estamos, en una casa real que está en crisis, una figura de la monarquía que está en crisis y que además a esa casa real lamentablemente le ha llegado la corrupción, y esa corrupción se llama Iñaki Urdangarín, en lo que supone, creo yo, un verdadero escándalo del robo a mano armada a las administraciones públicas españolas, es decir, a todos nosotros, a los ciudadanos que somos los que pagamos los impuestos para meter dinero en esas administraciones públicas y que ese dinero revierta en servicios sociales, ¿no? Bueno, pues ahí es donde se ha metido dinero, se ha producido un enriquecimiento ilícito en tiempos de crisis muy grave de un personaje de la Casa Real y vamos a ver qué pasa ahí, pero esperamos que sea debidamente juzgado para comprobar si efectivamente somos todos iguales, ¿no? Bueno, ¿qué alternativa republicana queremos? Yo voy a decir ya pinceladas, ¿no? Una alternativa republicana que parta de la movilización social, que parta de lo real. No queremos una cosa utópica. Y por tanto, lo primero que pedimos los republicanos es que nos incorporemos todos, que nos incorporemos a todas las movilizaciones en defensa de los derechos humanos que esta Constitución monárquica no garantiza ya. Y por tanto, ir a todas, y todas son todas, ¿no? Participar con la bandera tricolor.
enlazar efectivamente la lucha por la República con la lucha por los derechos humanos, ¿no? Estamos luchando por unificar el movimiento republicano. Lo que ha dicho antes el compañero Miguel es cierto. Desde el año 30 no se produce ese intento de unificación. Vamos hacia un segundo encuentro estatal de asociaciones, ateneos, colectivos republicanos de toda España, y la cosa no va mal, ¿no? Se va a producir en Madrid un fin de semana del mes de enero, y ahí vamos a planificar y avanzar en una estrategia de convergencia de los movimientos republicanos en este espacio plural, porque es un espacio plural, pero que busca una unidad de acción. Y tampoco nos vale, lo quiero dejar claro, cualquier modelo de república. Queremos una república anticapitalista, antineoliberal, una república socialista, una república democrática, porque hemos visto que la monarquía y también el capitalismo, lo vemos ahora con toda crudeza, es la antítesis de la democracia y por tanto hay que combatirlo. También una democracia laica que respete las creencias, por supuesto, todas las creencias, pero donde no haya ninguna religión que tenga privilegios sobre otras y donde de verdad la separación Iglesia-Estado sea cierta, ¿no? Y por tanto, pues estamos en contra también de la financiación pública de la Iglesia Católica y así lucharemos por una república laica, ¿no? Por último, decir también que apoyamos una república que también haga un juicio legal a las víctimas del franquismo, a la dictadura, y por tanto apoyar esa idea que ha expresado Miguel Pastrana de la reivindicación de verdad, justicia y reparación, ¿no? Por último, decir de una forma muy rápida, ¿no? Para meterle contundencia a esto, ¿no? Si mantenemos en esta democracia como respuesta a los ciudadanos desde el gobierno la represión brutal, desproporcionada, arbitraria de la policía, como se hacía en tiempos de la dictadura, esto no es una dictadura, y si entonces sí lo es, entonces la república. Si Gallardón lo que tiene que ofrecer son tasas judiciales más altas cada vez para que la clase trabajadora, para que los pobres no tengan acceso a la justicia y para que no exista de verdad, entonces pidamos la república. Si se quiere condenar a un tercio de la población a la pobreza, si se quiere condenar a la exclusión social y acostumbrarnos a que ya no va a haber justicia, no va a haber empleo, no va a haber sanidad, no va a haber educación pública, entonces, compañeros, la república. Y si el indulto, la amnistía a los mozos de escuadra que han torturado, a personajes corruptos que son del propio Partido Popular, que son condenados en los tribunales, pero llega el PP y desde el gobierno les indulta para evitar que vayan presos a la cárcel, ¿no? Si los delitos financieros o los delitos que pueda cometer la familia real van a ser indultados, compañeros, entonces la república. Si Urdangarín, por último, no es condenado, como parece que ocurrirá, o si es indultado por el gobierno, entonces la república. Y si entonces la justicia en este país no es igual para todos, la república es el futuro que tiene que buscar este país. Ahora bien, compañeros, ser republicanos no solo mañana, hoy, no solo el 14 de abril. Queremos, y por eso hemos constituido estas organizaciones que estamos aquí, la Junta Estatal Republicana, para ser republicanos todo el año, para buscar la república como el objetivo final de nuestra lucha, para crear conciencia republicana abajo, porque sabemos que queda mucho por hacer todavía, para potenciar organizaciones republicanas y para luchar por la movilización social, porque también desde la movilización social y desde la lucha real por los problemas es como llegará la República a España. Compañeros y amigos, otro sistema es posible, la República, la tercera República, y nuestro deber es luchar. Muchas gracias.